Hola, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Yo soy Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales, y el día de hoy nos encontramos en el nivel de octavo año. Vamos a desarrollar una temática verdaderamente interesante e importante para todos nosotros. Pero no te voy a decir de qué se trata todavía. Vamos a jugar un juego, vamos a hacer una dinámica. Te pongo un video y tú me dices de qué se trata la temática de hoy. ¿Qué te parece? Corre a buscar lápiz, lapicero, toma nota porque todo esto te va a ser de mucha utilidad en tus guías de trabajo autónomo. Adelante entonces, corre video. Imágenes realmente impactantes, las que acabamos de observar. ¿Qué te pareció? ¿Qué percibiste? ¿Cuál será el tema de hoy? ¿Será desastres naturales? ¿Tendrá algo que ver con las erupciones o con los terremotos? Pues no, no se trata de eso exactamente. Vamos a valorar el día de hoy los fenómenos meteorológicos extremos. Vamos a reconocer que en nuestro planeta existen distintos tipos de fenómenos meteorológicos. Algunos que suceden de forma normal, pero otros que vamos a clasificar como extremos. Por ejemplo, en esta lista podemos apreciar la existencia de una gran variedad de fenómenos meteorológicos, como las fuertes lluvias, marejadas, inundaciones, olas de calor, sequías, huracanes, altas olas, nevadas, tifones, tornados, trombas marinas y vientos fuertes. Muchos de estos eventos los hemos percibido, ocurren de manera normal, pero algunos están adquiriendo un carácter extremo y nos preguntamos por qué. Entonces, empecemos por valorar en qué se diferencia un fenómeno climático normal de uno extremo. Y para eso tenemos el siguiente gráfico, de la variabilidad climática precisamente. Tenemos ahí que considerar, número 1, la afectación geográfica, número 2, la frecuencia, la cantidad de veces que pueda ocurrir un fenómeno durante un año y la duración de cada uno de ellos en el momento en que se presenta. Valoremos en primer lugar la afectación. Es curioso observar cómo muchos eventos naturales están sucediendo en lugares donde tradicionalmente nunca habían ocurrido. Hemos escuchado testimonios, por ejemplo, de lugares alrededor del mundo donde ha caído nieve
y nunca en años anteriores se había percibido una nevada. Bueno, en el caso de Costa Rica también, quizás hemos percibido inundaciones en territorios que nunca antes se habían inundado. A eso se refiere la afectación. El segundo elemento a considerar es el mayor nivel de frecuencia. Esto significa que en un año, por ejemplo, eventos que normalmente ocurrían 1 o 2 veces al año, están ocurriendo hasta más de 10 veces al año. ¿A qué se debe esa situación? Y el tercer elemento es en cuanto a la duración del evento mismo. Un evento que podría presentarse para un solo día y que de pronto se extiende hasta por varias semanas. Definitivamente, al escuchar estos testimonios, sentimos que efectivamente es algo que está sucediendo, no solo en nuestro país, sino en otros países. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son esos factores que hacen que estas condiciones extremas se presenten? Y llegamos a la conclusión de que hay distintas causas que podemos clasificar en internas y en externas. Por ejemplo, la variabilidad interna, procesos internos naturales del sistema climático. Ejemplo, el fenómeno del Niño y toda su afectación a nivel del Pacífico, altas temperaturas, humedad y precipitación que modifican sensiblemente la situación de muchas de nuestras costas. A eso tenemos que agregar la variabilidad externa, o sea, la que tiene que ver con las acciones antrópicas realizadas por el ser humano. Y es que ya en clases anteriores hemos valorado el tema de las emisiones de gases, de efecto invernadero, el cambio climático. Pues nos volvemos a encontrar esa conexión entre el tema de cambio climático y en la temática de hoy, sobre fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, las consecuencias se pueden clasificar también a corto y a largo plazo. Efectivamente hay una situación de impacto cercano, que es lo que ya estamos percibiendo en nuestro país. La afectación a actividades económicas como la pesca, la agricultura, el turismo, lo que genera grandes pérdidas económicas y daños materiales. Pero también la afectación directa al ser humano en su salud, pérdida de vidas y reubicación de la población. Los expertos además nos anuncian efectos para el futuro, como temperaturas extremas, mayor intensidad de las olas de calor, intensificación de las sequías, mayor intensidad de las lluvias e incremento de las lluvias y el viento. Entonces, estos fenómenos climatológicos definitivamente están ocurriendo con más frecuencia y nos preguntamos por qué. ¿Será que acaso nos tenemos que acostumbrar a que se vuelvan fenómenos normales en nuestra vida, en nuestro contexto? Vamos a ubicarnos en el contexto de América Central, precisamente, y más adelante hablaremos de Costa Rica. Hemos visto que son muchos los casos de fenómenos meteorológicos extremos, pero hemos querido seleccionar 3 muy representativos: las sequías, los huracanes y las inundaciones. En el contexto de América Central, las sequías se han vuelto muy frecuentes. Nótese en este caso la que experimentamos del 2014 al 2016 y que afectó especialmente a países como Guatemala y Honduras, donde la afectación, el daño más importante, fue la muerte de miles de cabezas de ganado, con la consecuente situación sanitaria, pérdida económica, especialmente para los que se dedican a esta actividad. En segundo lugar tenemos los huracanes, y aquí tenemos algunos de los más recientes. El huracán Stan en el 2005, el Félix en el 2007 y el huracán Otto en el 2016, al cual nos vamos a referir más adelante. Estos eventos están provocando daños en la infraestructura, pérdida de vidas humanas, derrumbes y gran cantidad de damnificados. En el caso de Centroamérica también es importante mencionar las inundaciones, que como vemos en estos datos también han afectado seriamente la realidad de nuestro medio, desde el 2017 con la tormenta tropical Noé, el huracán Thomas en el 2010 y el temporal del 2011, a lo que agregamos uno muy reciente, la tormenta tropical Nate. Nótese cómo en este caso las afectaciones, las consecuencias son muy similares a las de los huracanes, en el sentido de que hay una afectación humana y también en los medios económicos, en la infraestructura. Pero veamos el caso de Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica es especialmente susceptible a ciertos desastres meteorológicos? Aquí existen una serie de causas muy significativas. ¿Y por qué también hay un aumento de la intensidad de estos fenómenos en el caso de nuestro país?
En primer lugar tenemos las causas naturales, y es que efectivamente nuestro país se ubica en la zona intertropical, una zona que sabemos que registra altas temperaturas y gran pluviosidad, precisamente porque el ciclo hidrológico nos indica gran temperatura, gran evaporación, gran condensación y precipitación. Así que estos son los elementos necesarios para que muchos desastres se produzcan. Es como el combustible que necesitan para reproducirse de una manera más frecuente. A esto tenemos que agregar las causas globales. Nótese, por ejemplo, en este gráfico, la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, y esto también incide directamente en que aumente la cantidad de fenómenos climáticos extremos. Así que esa temática que hemos venido desarrollando, ahora la vamos a ubicar en el contexto de ciertos desastres naturales. Y finalmente existen las causas humanas, dos en especial: la que tiene que ver con la sobreexplotación y deforestación del suelo, y la que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas propias de nuestro país, los altos niveles de pobreza y desempleo que hemos experimentado, la mala planificación del territorio y la falta de coordinación institucional. Para el caso de Costa Rica también hemos querido seleccionar tres casos muy representativos: huracanes, sequías e inundaciones. Veamos que en los últimos años estos eventos efectivamente se han vuelto muy frecuentes, y esto lo podemos apreciar en las ondas tropicales, los temporales prolongados, la sequía en el Pacífico Norte y Central, el temporal del Caribe y la zona norte, el huracán Otto y la tormenta tropical Nate. Vamos a seleccionar en este caso un ejemplo representativo de cada caso. En los huracanes tenemos un evento que causó mucha alarma en nuestro país, el huracán Otto, y es que se declaró como el primer huracán que afectó directamente a nuestro país. Aquí tenemos la fecha, relativamente reciente, 2016, y aunque afectó todo el territorio nacional, hubo dos comunidades especialmente sensibles, como fueron Upala y Bagaces. Las consecuencias de este desastre para todo el país se desarrolla por medio de inundaciones, deslizamientos, afectación a más de 400 comunidades y a más de 1.600 viviendas, daños en carreteras, muertes de animales, pérdida de vidas humanas. Las medidas que se han venido desarrollando desde ese entonces hasta el momento incluyen la reconstrucción de viviendas, la canalización de ríos y quebradas, la reparación de diques, caminos y puentes, y las opciones de viviendas a los afectados. Quiero compartir con todos ustedes un reportaje que se hizo precisamente a un año de este evento para valorar la recuperación que han tenido algunas de estas comunidades. Corre video. Ocupamos a alguien que nos ayude, por favor. En el cerro ahí por Termomanía se cayó el cerro y hay 10 personas atrapadas con niños y todo. Y perdí todo, mi hermano, perdí todo lo que es mi vida. Se me llevaron 5 carros del señor Río, se me llevó la casa, se me llevó todo esto. Nunca llegó la ayuda. Llegó hasta la pura mañana, 4 de la mañana. Yo soy testigo. Ya cuando ya ha pasado todo. Necesitamos maquinaria pesada, darle caudal a los ríos por donde estaban. Ve aquí, ese caudal se vino por aquí, era para abajo. Duele mucho, se siente un impacto muy fuerte en el corazón de ver esto y ahí, ¿qué podemos contra Dios, verdad? De inmediato, el rescate, ahí va la pequeñita. Sí, claro, muchas gracias. Duele mucho recordar. Perdón. El proceso de reconstrucción avanza, lógicamente que no, tal vez no al paso que todos quisiéramos, porque generalmente los costarricenses queremos todo de una vez. Importante, sobre todo, sensibilizarnos en este caso, valorar la recuperación, la valentía de los pobladores de estas comunidades y la actitud solidaria de los costarricenses cuando un vecino sufre. Ojalá que esto nos sirva de alguna manera de reflexión
para que hoy fue Upala, hoy fue Bagaces, mañana puede ser nuestras comunidades las que necesiten ayuda. Y el costarricense siempre responde adecuadamente en estos casos. Continuando, dejemos a un lado entonces los huracanes y hablemos de sequías. Podríamos pensar que un evento como una sequía no es típica de un país donde llueve tanto. Sin embargo, ya hemos tenido experiencias, precisamente por esta situación del cambio climático, donde menos precipitación y más evaporación es precisamente lo que provoca el aumento de las sequías. Sequías que tienden a ser más largas y también con más frecuencia. En el caso de Costa Rica tenemos ciertos eventos que se han venido presentando y que pueden tender a un aumento. Los expertos nos anuncian que para el año 2030 la disminución de la precipitación va a ser muy sensible y esto va a provocar daños especialmente en la agricultura, a cultivos como el café y el frijol, por ejemplo, la reducción de áreas de cultivo, el agro que requiere más atención, ante lo que vamos a tener que establecer medidas para redistribuir el área de cultivo y un mejor manejo del recurso hídrico. En el caso de las inundaciones, podríamos preguntarnos cuáles son las zonas del país más susceptibles a sufrir este tipo de evento. Y nos encontramos dos áreas muy importantes. Una que sufre inundaciones lentas, inundaciones de llanura, en el Pacífico Central y en la vertiente del Caribe. Y otra más sometida a inundaciones de montaña, más repentinas, en el área metropolitana y en la zona sur, que obviamente coinciden con el periodo del aumento de la precipitación, o sea, la estación lluviosa. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias que todo esto le puede traer a un país como el nuestro, especialmente en el área de la economía? Veamos que las consecuencias las podemos distribuir en 5 ámbitos. Las consecuencias a nivel de la población, de la infraestructura, de la agricultura, la pesca y el turismo. En el tema de la población, es importante valorar las interrupciones en los medios de comunicación que son muy frecuentes debido a estos eventos. En estos días, por ejemplo, hemos visto muchos obstáculos en las vías que han impedido el paso de los transeúntes, de los vehículos en general, de todos los que utilizamos las calles de nuestro país. En otros casos, el asunto puede ser más grave, incluso muertes y heridos, población en albergues y la interrupción de servicios como el agua y la electricidad. Podemos valorar en este caso, en esta información de este cuadro, cómo los daños en las carreteras y los sistemas eléctricos están en el primer lugar de la afectación con aproximadamente el 21% de los daños en cada caso. Si sumamos esas dos cifras, estaríamos llegando casi a la mitad de esos porcentajes solo en estos dos ámbitos, a lo cual debemos agregar daños en los puentes, en las viviendas, en el sector agropecuario y en las alcantarillas. En el caso de la agricultura podemos notar que la afectación podemos distribuirla acá en dos ámbitos también, la afectación a los cultivos y la afectación a la economía. En el caso de los cultivos, la existencia de sequías, inundaciones, van a provocar un menor rendimiento del suelo, debido a que muchos cultivos van a quedar completamente sumergidos y no podrán subsistir ante tanta agua. Por otro lado, esto va a significar pérdidas económicas para el país o aumento del precio de los artículos, la escasez de ciertos productos que tendríamos que traer de afuera, tendríamos que importar más, con la consecuente pérdida económica que esto significaría para el país. También en el área de la pesca habría una afectación muy sensible, y sabemos que es otra de las actividades importantes de nuestra economía. Los daños en la infraestructura costera y la desaparición de ciertas especies de peces o la migración de estas obligarían también a la movilidad de la población a otras áreas o a dedicarse tal vez a otras actividades económicas. En el caso del turismo, también la afectación sería muy sensible, debido a los daños en la infraestructura, por ejemplo los hoteles, debido a la reubicación de la población y a la disminución de la biodiversidad, que es precisamente el punto de interés de la mayoría de los turistas del mundo. Esta situación definitivamente es grave. Quisimos tomarle la palabra a estudiantes de nuestras instituciones educativas para saber qué nos pueden decir acerca de esta problemática, acerca de cómo corregir estos problemas del medio ambiente. Por eso entrevistamos a Tony y Tony nos contesta la siguiente pregunta: ¿cuáles temas considera usted que deberían difundirse más en Costa Rica para proteger el medio ambiente? Vámonos hasta Palmares.
Pienso que se debería dar a conocer la educación ambiental en las escuelas y los colegios para seguir inculcando un sentido ambientalista en los estudiantes desde una edad temprana. A nosotros, los jóvenes, se nos debería hablar más de lo que es el desarrollo sostenible y no solo en algo que quede en teoría, sino ponerlo en práctica para cuando seamos adultos ponerlo en nuestra vida cotidiana. En nuestro colegio existen varias materias que nos enseñan a estos temas, como lo son biología, las ciencias o los mismos estudios sociales. Y reitero, pienso que esto no debería quedar solo en la escuela o en el colegio, sino llevarlo hasta una universidad o algún trabajo para así cuidar el medio ambiente. Bueno, estamos estudiando el tema de la huella ecológica, estamos entrevistando a alumnos del Colegio Dr. Ricardo Moreno Cañas. Muchas gracias a Tony. Vamos a tener ahora las palabras de Christopher. Sobre temas ambientalistas, consultamos a Christopher cuáles programas conoce usted de su comunidad que hayan contribuido a realizar mejoras de protección del medio ambiente. Adelante, Chris. Pues la verdad hay bastantes proyectos, organizaciones en nuestra comunidad, como cuáles, la SADA, hay por ejemplo la SADA, también grupos de limpieza y todo eso, formado por pequeñas personas. ¿Cuál es la finalidad de estas organizaciones y proyectos? Pues la limpieza de ríos, bosques, todo lo que será referente a la flora y fauna de nuestro querido país. Puedo dar un ejemplo o una sugerencia, a mi modo, que podemos practicar esas actividades, ya que así nos llevamos a esas organizaciones y grupos a limpiar nuestro país, como juntar la basura de los ríos, de las calles, de los bosques, para que se mantengan lindos y prósperos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chris. Y finalmente, allá en Palmares nos encontramos con María José. Ella también tiene su testimonio acerca de temas ambientalistas. ¿Qué recomendaciones daría usted para poder fortalecer actitudes de respeto a la naturaleza entre la población costarricense? Adelante, María José. No conozco en lo personal todas las leyes que existen para proteger el medio ambiente, pero sé que existen algunas, como la ley forestal, por ejemplo. El problema es que muchas de estas leyes no se cumplen, o existen como mecanismos o conductas de corrupción que prefieren los intereses económicos antes que los intereses ambientalistas. Un ejemplo, por ejemplo, de esto sería lo que sucede actualmente con la extracción ilegal de oro, debido a que esto ha ocasionado un impacto ambiental negativo sobre los ecosistemas. Otro ejemplo que podría decir es con las empresas que prefieren establecer plantaciones o productos con productos de exportación en vez de sembrar productos que sean para beneficio de los costarricenses para suplir, por ejemplo, la alimentación. Una recomendación muy importante que daría es que los grupos ambientalistas sean tomados en cuenta y tengan un nivel participativo importante en la toma de decisiones y que sean escuchados por los gobiernos. Otra recomendación que daría sería que los conocimientos sean divulgados y darlos a conocer, por ejemplo, en escuelas y colegios, por medio de redes sociales, anuncios comerciales e incluso charlas. Debido a que pienso que los estudiantes deberían de concientizar y conocer desde muy temprana edad la importancia del cuidado de los recursos naturales. Bueno, es verdaderamente enriquecedor escuchar a nuestros jóvenes y ver el testimonio, el criterio tan importante sobre estos temas que realmente nos tienen que involucrar a todos. Muchas gracias a estos estudiantes. Podemos apreciar entonces, haciendo un resumen, que existen una serie de medidas que podemos aplicar para reducir el impacto que le estamos causando al medio ambiente, para poder ocupar el suelo de una manera planificada, determinando cuáles áreas deben ser para el poblamiento humano, cuáles áreas para la reforestación, cuáles áreas para el cultivo o la ganadería. Importante, hemos insistido en esta serie de programas acerca de la estrategia de la reforestación.
la reducción de los residuos y cómo combatir todos estos elementos contaminantes, cómo reutilizarlos, reciclarlos, reducirlos. Bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que existen una serie de eventos meteorológicos extremos que pueden causar mucho daño al medio ambiente, muchos daños a nosotros, pero que hay estrategias de alguna manera para evitarlos. Aprendimos que algunos son de carácter normal, pero otros son extremos. Pudimos valorar la situación en el contexto de América Central. ¿Cómo ha venido dándose esta situación a nivel de América Central? Pudimos conocer o recordar eventos en Costa Rica y especialmente el huracán Otto. Toda la afectación que esto significa para la economía. Tuvimos además la participación de varios estudiantes que han enriquecido nuestra experiencia de clases de educación ambiental. Y finalmente hemos establecido medidas para poder salir adelante y no sufrir tanta afectación. Creo que con todos estos testimonios realmente tenemos que lograr un cambio de actitud. Yo los invito a que nos sigan acompañando todas las semanas en su programa Aprendo en Casa. Soy Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.